Que el Señor hoy hable con poder y gloria a cada una de sus vidas. Amén. Vamos a ir a la preciosa palabra de Dios, al segundo libro de Crónicas. Allí nos va a hablar en esta noche nuestro precioso Señor. En segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, alabado es tu nombre. Dice la palabra del Señor en segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Gracias, Señor, por tu divina palabra. Añade bendiciones a esta y habla con poder y gloria a cada una de nuestras vidas. El título de la enseñanza de esta noche es: Dios creará las circunstancias para que le agrademos. Dile: Dios creará las circunstancias para que le agrademos. Dios creará las circunstancias para que le agrademos. Toma asiento. Los reyes de Israel, los reyes de Judá, un reino que el Señor levantó como uno solo, pero por causa de disputas, de contiendas, de enemistades, se dividió en dos: Judá e Israel. Y cada uno tenía sus reyes, conforme los elegía, los había elegido el pueblo. Y entonces uno de estos reyes comenzó a reinar. Este rey se llamaba Ezequías. Y dice la palabra aquí, en el verso 2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. O sea, era un hombre que estaba inclinado a Dios, que estaba inclinado a hacer lo bueno, lo recto, lo puro, lo limpio. Si usted lee Crónicas, si usted lee Segunda de Reyes, en el capítulo 18, usted va a ver cómo fue el mover de este rey Ezequías. Ezequías quería agradar a Dios. Ezequías quería hacer lo que a Dios le agradaba. Él derribó lugares altos, él quitó idolatría, él volvió a restablecer la adoración al Dios 3 veces santo. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 36 de esta segunda de Crónicas 29. Dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Él se alegraba de lo que Dios hacía en medio de su pueblo, de lo que Dios hacía en medio de la nación. Y este rey hermoso, dice acá la palabra del Señor, que él da una palabra al pueblo, de muchas que dio, pero una en particular, en el capítulo 30, verso 8, mira lo que le dice Ezequías al pueblo cuando celebra la Pascua. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Era un rey, un hombre temeroso de Dios, que daba instrucciones a su pueblo, ¿cierto? Es un hombre temeroso de Dios, un hombre que agradaba a Dios, un hombre que hacía lo bueno y lo recto. ¿Cómo esperamos que sean sus hijos? Igual, ¿cierto? Que fueran hijos que agradaran a Dios, que hicieran lo recto, que hicieran lo bueno, porque lo habían visto de su papá, lo habían oído,
y muy seguramente el papá le había enseñado a hacer lo bueno, lo recto, lo limpio delante de los ojos de Dios. Cuando aquí hablaba Ezequías y le decía al pueblo, someteos a Jehová, muy seguramente sus hijos también estaban escuchando y recibiendo esta palabra. Eso es lo que podíamos esperar, ¿cierto? Vamos a ir más adelantico. Ahí mismo en Segunda de Crónicas, al capítulo 33. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 32 al final. Segunda de Crónicas 32, 33. Mira lo que dice la palabra. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Oiga, este hombre murió con honra, murió con gloria. Aun su sepultura el pueblo lo honraba por lo que había hecho y por lo que había enseñado. Y al morir él, como todo rey, su hijo ascendía al trono, ascendía como rey, Manasés. Y podíamos pensar que Manasés había aprendido a hacer lo bueno, lo recto, lo puro y lo limpio de su papá. Pero mira lo que pasó. Capítulo 33, verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Oído, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió, miren esto tan tremendo, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Oiga, este parecía un hijo de uno que hacía lo bueno y lo recto, de uno que enseñó al pueblo a adorar y a someterse a Dios. No, ¿cierto? Era exactamente todo lo contrario. Vio hacer el bien, pero de alguna manera aprendió a hacer lo malo. Vio derribar toda forma de idolatría por su papá y él decidió levantarlo. ¿Qué había en el corazón de Manasés? ¿Qué había en el corazón de Manasés? Rebeldía, desobediencia, terquedad, soberbia. El corazón de Ezequías, su padre, estaba lleno de Dios. ¿Pero de qué estaría lleno el corazón de Manasés? De la obra de Satanás. ¿Cómo se contaminó? ¿Por dónde se le metió el diablo? La palabra no lo reporta, pero el fruto lo muestra. Muchas veces los padres se esfuerzan en educar a sus hijos, o nos esforzamos en educar a nuestros hijos en el Señor, y corregimos y disciplinamos. Pero resulta que Dios le dio libertad a los hombres de escoger hacer el bien o el mal. Dios podría controlar a todo el mundo, pero les dio libertad. Y a este Manasés, que su padre muy seguramente le dio un excelente ejemplo y excelente formación,
Él no decidió hacer lo bueno. Él no decidió hacer lo correcto. Él decidió hacer lo malo y literalmente llevarle la contraria a Dios y a su Padre. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchísimas, ¿cierto? Muchísimas. Yo creo que si Ezequías hubiera estado vivo, hubiera llorado muchísimo, hubiera sufrido muchísimo de ver a su hijo en esa condición, haciendo lo malo, cuando se le enseñó a hacer lo bueno, lo bueno. Yo creo que Manasés hizo llorar al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo sabía cómo lo habían formado. Hizo llorar al Padre Eterno, a tal punto que dice en el verso 6 del capítulo 33, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y Dios es muy paciente y nos tiene paciencia. Entonces, para encender la ira del Señor es porque ya la persona se repasó, ya le voló todos los límites, todo el amor y la misericordia del Señor. Y Manasés seguía haciendo lo malo. Verso 9 del capítulo 33. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal, oiga esto, más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este no solo hacía lo malo, sino movía a otros a hacer más mal que los propios paganos, que los que no conocían de Dios, que los que nunca habían sido formados en lo recto, en lo bueno y en lo puro. Ese era el corazón de Manasés, un corazón malo, un corazón perverso, un corazón torcido, un corazón desviado. Pero con todo eso, mira lo que hace Dios. Verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? ¿Qué dice? No escucharon. Nosotros oramos para que Dios le hable a nuestros hijos, a nuestras familias. Nosotros clamamos para que Dios les haga entender. Pero van a haber unos que les pasa esto, mas ellos no ¿qué? No escucharon. Una oración que tenemos nosotros que fortalecer es para que Dios le abra el oído. Le abre el oído. Y sobre todo al que conoce, al que sabe que está bien y sencillamente no quiere escuchar. Ábrele el oído, Señor. Hazle entender por qué ese o esa sabe que está bien y sabe que está mal. Verso 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. O sea, por cuanto Dios le había hablado y le había dicho y él no obedeció y ya había encendido la ira de Dios, Dios mandó contra él ¿qué? Enemigos. A veces cuando la gente que sabe hacer lo bueno, que se le enseñó, que se educó, que se formó y no quiere, sino quiere hacer lo bueno, Dios tiene que levantar enemigos. Enemigos para que los aprisionen, enemigos para que les pongan grillos, enemigos para que los metan bajo procesos de sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos. Si alguien en nuestras casas es conocedor y no ha querido obedecerle a Dios y está haciendo lo malo, y Dios tiene que meterlo en disciplina, porque Dios al que ama, disciplina, y azota al que toma por hijo, tenemos que ser entendidos. ¿Qué está haciendo Dios? Verso 12. Mire esto tan hermoso, esto es precioso. Mas luego que fue puesto en angustias. ¿Cómo fue puesto Manasés?
¿Cómo fue puesto en Manasés? En angustias. Hay personas, escúchame, que Dios tiene que llevarlas a la angustia. A la angustia. Dice aquí, oró a Jehová su Dios. Oh, ay, sí se acordó que había un Dios que se llamaba Jehová. Y se acordó de que él oraba. ¿Quién le habría enseñado a orar? El papá, ¿cierto? Muy seguramente Ezequías oró a Dios, le enseñó a orar a su hijo, por supuesto a Manasés, ¿cierto? Y muy seguramente Ezequías oró mucho, mucho por sus hijos. En particular por este Manasés, porque Ezequías ya sabía quién iba a recibir el reino. Aunque lo recibió muy pequeño, de 12 años, sabía quién lo iba a recibir. Y escúchame, oración que se le haga a Dios, y más la oración que haga un padre por un hijo, ten la certeza que Dios la responde. Ten la certeza que Dios obra. Así sea un terrible como Manasés. Porque Manasés era terrible, hacía lo malo, re malo. Y hacía lo opuesto al papá, era un verdadero servidor de Satanás. Y Dios le dio oportunidad de que voluntariamente se arrepintiera, voluntariamente reconociera que estaba haciendo lo malo y voluntariamente corrigiera. Pero dice aquí la palabra en el verso 10 que no escuchó. Entonces sencillamente el Señor levantó enemigos para que lo metieran ¿en qué? En angustia. Nosotros hemos orado para que nuestras casas se conviertan. Nosotros hemos clamado a Dios, pero no sabemos cómo lo va a hacer Dios. Solo sabemos que lo va a hacer. Y hay unos, cuando son así como Manasés, que Dios tiene que meterlos en angustia. Y entonces este Manasés, que era bien malo, en medio de la angustia que le pasó, se acordó de Dios. Se acordó de Dios. Se acordó del Eterno. Verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Usted se imagina a este hombre amarrado con grillos. En esa época los amarraban de manos y de pies, a veces le ponían grillos hasta en el cuello. Y ahí sí tuvo muy seguramente que en medio de las cadenas arrodillarse, humillarse, postrarse y orarle a Dios, ¿cierto? Y pedirle perdón y suplicarle que lo libertara. Ahí en esa posición de angustia y sufrimiento fue que reconoció que el Dios de su papá era de verdad el Dios todopoderoso. Fue donde se acordó que Dios no podía ser burlado. Fue donde se acordó y muy seguramente reconoció que había hecho lo malo. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, mire esto tan hermoso, fue que atendido. Con todo lo mal que se había portado, con todo lo terrible que había hecho y había llevado a otros a hacer, fue atendido por Dios. Porque en medio de la angustia reconoció, se humilló y buscó al Dios de sus padres. Pues Dios oyó su oración y lo que restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios. La palabra aquí no reporta cuánto estuvo en este proceso de angustia. Si una semana, si un día, si un año, si 10 años, no tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que en ese proceso de angustia, el Señor lo llevó a reconocer que Él era Dios y que no era el Dios de los demás, que
que era el Dios de él. Reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuántas oraciones haría Ezequías por Manasés? ¿Cuántas oraciones has hecho tú por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos, por ese hermano, por ese familiar? Y tal vez tú ves lo contrario. Aquí Ezequías no lo vio en esta tierra. Ves que se porta re mal, ves que hace hasta para vender, ves que cada vez se aleja más de Dios y adora a dioses paganos y hace hasta para vender. No te preocupes, sigue orando. No te preocupes, sigue clamando. Que si esta persona o estas personas no le doblan voluntariamente la cerviz a Dios, no quieren oír como pasó con Manasés, Dios los va a meter en angustia. Qué amén tan fuerte. Dios los va a meter en angustia. Esto no le gusta a la gente. Pero yo, ¿qué hago? Yo tengo que enseñarlo. Porque hay unos que es a las buenas, pero hay otros que es a las malas. Porque si no, el diablo se los lleva para el infierno. Yo le hago una pregunta. Si Manasés sigue por donde iba a parar? Al infierno y sin escalas. Y muy seguramente se había arrastrado a muchos. Si tú tienes un familiar en tiempo de angustia, si tienes un familiar que está siendo trillado por Dios, porque es por Dios, dale gloria a Dios, dile gracias, Señor. Gracias porque esa angustia, ese problema, esa necesidad por la cual está pasando esa persona es para que reconozca que tú eres Dios. ¿Cómo es que es el título del mensaje? ¿Para qué? ¿Para qué? Duro. Para que le agrademos. Dios creará las circunstancias para que le agrademos. Exactamente, eso hizo Dios con Manasés. Creó las circunstancias y a veces nosotros queremos que Dios cree las circunstancias, pero que las circunstancias ni duelan, ni generen angustia, ni dificultad. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque cuando es un corazón duro, indiferente, que abiertamente le desobedece a Dios y hace lo malo y aún se arrastra a otros, no va a ser a las buenas. Porque la gente no va a oír, dice en el verso 10 del 33, mas ellos no escucharon. Entonces Dios tiene que hacer esto. Verso 12 del capítulo 33. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Que nuestras casas, nuestras familias, y ojalá el que anda bien torcido reconozca que Abba Padre es Dios. Entonces deja que Dios use la técnica eficaz y eficiente. Él es el que la escoge. Mira lo que dice el verso 14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle de la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó a los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué pasó? Ahí sí se empezó a parecer ¿a quién? A su padre, a Manasés. Ahí sí comenzó a actuar, a pensar y a hablar como le enseñó su papá. Pero para que él imitara en lo bueno a su padre, primero tuvo que pasar por angustia.
angustia. Yo espero que mis hijos imiten al Señor y a nosotros en lo bueno. Espero que se ahorren la angustia, porque obedezcan prontamente al Rey. Pero sé que Dios los llevará a obedecerle, que Dios llevará a tu casa a obedecerle a Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos. Entonces, si tú ves de esos procesos fuertes, no llores, no te quejes, no sufras. Dale alabanza a Dios, dale gracias a Dios, bendice a Dios, porque Dios le está diciendo, lo amo, por tanto lo disciplino. Es mi hijo, por tanto, tengo que darle correa. Y cuando tenemos la conexión con Dios y el entendimiento de Dios, vamos a ver el fruto de nuestra oración. Vamos a ver a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras casas, sirviendo y agradando a Dios. Sirviendo y agradando a Dios. Mira lo que dice el verso 20. El verso 19. Vamos a leer desde el 18. Dice, los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también. Y cómo fue oído todos sus pecados y sus prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Manasés finalmente terminó haciendo lo que Dios quería. Tu esposo, tu esposa, tus hijos y mis hijos finalmente terminarán haciendo lo que Dios mande. Lo terminarán haciendo, porque Dios creará las circunstancias. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? ¿Y cuántos lo establecemos? ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, pero hazlo rápido, Señor. Hazlo rápido. Colócate en pie y vamos a levantar una oración por ese familiar en especial. Por ese familiar en especial que tal vez ha sido rebelde, desobediente, terco, que no ha querido escuchar la voz de Dios, que le hemos enseñado a hacer lo bueno y no ha querido. Levanta oración y dile, Señor, tú lo hiciste con Manasés, el hijo del rey Ezequías, Señor, a que él, habiendo aprendido de su papá muy seguro, lo bueno, lo recto, lo limpio, lo puro, decidió hacer otra cosa. Pero en un momento de su vida decidiste meterlo en un proceso de angustia para que llegase al arrepentimiento, para que reconociese al Dios Todopoderoso y para que cambiase por completo su estilo de vida. Padre, te presentamos esos familiares, Señor, porque ya saben, que ya conocen, que fueron aún levantados en tu camino y en tu propósito, Señor, pero que se desviaron y andan haciendo lo malo, lo torcido, en apostasía. Señor, así como actuaste en Manasés, Padre, hoy te pedimos que actúes en ellos. Que actúes en ellos, Padre, que actúes en ellos y que crees las circunstancias para que ellos te obedezcan, porque tú eres Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Y el propósito que tienes con cada una de nuestras casas, la cumplirás al pie de la letra. La cumplirás al pie de la letra. ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo crees? Y lo verás, lo verás, lo verás, porque Dios lo hace. Levanta tus manos hacia el eterno Dios en esta noche y recibe en esta noche la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva. Y recibe a esos familiares convertidos, sirviéndole a Dios, amando a Dios y cumpliendo el propósito que Él tiene con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús.
de Nazaret. Que Dios les bendiga.